Amados hermanos de la Iglesia Evangélica Bautista Manantial de Vida, hermanos residentes en el vecino país de la Argentina, Buenos Aires, muy buenos días, les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que todos ustedes, aún en medio de esta tormenta que nos ha tocado vivir, se encuentren bien de salud. El mensaje para este día, domingo, se titula Dios bendice a su pueblo por medio de la fe. La lectura bíblica se encuentra en Hebreos capítulo 11, los versículos del 1 al 3. El versículo 1 dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Por la fe, entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se ve. Que Dios bendiga, amados hermanos, su santa palabra. La pregunta principal o al principio es, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe creemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que existe hubiera sido creado. Creó Dios los cielos y la tierra. Amados hermanos, en la Biblia hay una larga lista de hombres de fe. Por ejemplo, tenemos a Abel. Por la fe ofreció Abel a Dios un mejor sacrificio que Caín. Y han pasado miles de años y el testimonio de Abel habla de que era un hombre de fe y justo. También por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y antes de ser transpuesto, Enoc dio testimonio de que era un bueno, y estas cosas agradó a Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios sobre cosas que iban a suceder y que era imposible de creerlo, con gran temor preparó el arca y salvó a toda su familia y se constituyó en el heredero de la justicia que viene por fe. También por la fe, Abraham obedeció a Dios y salió de su tierra natal sin saber a dónde iba. Llegó a un lugar desconocido que había de recibir como herencia. Por la fe, Abraham
habitó como extraño en la tierra prometida, como si hubiera sido ajena. Por la fe, también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de su edad, y todo porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Luego Dios probó la fe de Abraham, pidió a su único hijo Isaac para ser sacrificado, y de Isaac, ya casi muerto, fue la descendencia de Abraham como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Por la fe Jacob, al morir, dio su bendición a los hijos de José. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses sin tener miedo del decreto de Faraón. Ya grande Moisés, por fe, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Para Moisés, su mayor riqueza era el oprobio, que los tesoros temporales de los egipcios. Por la fe, el pueblo de Dios pasó el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, todos se ahogaron. Todos estos acontecimientos nos hacen comprender lo que se puede lograr a través de la fe. ¿Cuál es entonces nuestra decisión ahora? Dios nunca produce ninguna de sus grandes obras si nosotros no lo pedimos por medio de la fe. Y usted, amado hermano, debe tener un poquito de fe. Sea que lo sienta o no, la fe está presente para cuando usted lo quiera usar. Con la fe, hermanos, pasa lo mismo que con los brazos, los cuales cuando los necesitamos, lo usamos. La Biblia dice que la fe es la convicción de las cosas que se esperan pero que no se ven. La fe tiene una primera etapa de desarrollo. Antes que lo usemos, la pregunta es, ¿cuáles son los elementos que puede hacer que yo use mi fe? Hay 4 procesos básicos en el desarrollo de la fe. Primero, si queremos usar nuestra fe, debemos tener una visión clara de lo que deseamos. La fe es la sustancia de las cosas claramente nítidas que esperamos. Si tenemos solamente una idea no muy clara de lo que esperamos o de lo que deseamos, estamos fuera de lograr que nuestra oración pueda ser contestada. No olvidemos, amados hermanos, que Dios está dentro de nosotros, pero Dios nunca hace nada concerniente a nuestra vida si nosotros no lo permitimos. Dios trabaja a través de nuestros pensamientos, de nuestra creencia, de modo que para confiar que Dios contesta nuestras oraciones, la oración debe ser bien clara y bien definida. Esto quiere decir que cuando oremos no solamente debemos decir, Señor, bendícenos, porque Dios tiene muchas bendiciones y promesas para darnos. Si solamente decimos, Señor, bendíceme, Él puede preguntarnos qué bendición deseas que te dé. Por supuesto que Él ya lo sabe, pero Él se goza en que nosotros lo expresemos. Por eso, amados hermanos, es necesario tener nuestras peticiones bien definidas y claras. El segundo proceso, si usted tiene un pedido claro que profundamente lo desea, entonces debe sentir un deseo ardiente por su pedido. Hay mucha gente que ora superficialmente en el templo, diciendo, Señor,
contesta mis oraciones. Pero antes de salir del culto, ya se olvidó de lo que pidieron. Esta clase de oración nunca trae una verdadera bendición. Usted, amado hermano, hermana, necesita experimentar un deseo ardiente. En Proverbios capítulo 10, versículo 24 dice: a los justos les será dado lo que desean. Y en el Salmo capítulo 37, versículo 4 dice: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es necesario sentir un deseo muy ardiente por el pedido, y lo que es más, mantenerse mirando ya ese pedido hasta que se realice. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 dice: pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto significa que a Dios no le gustan los tibios. Él se relaciona solo con los que están al rojo vivo. Si usted, hermano, tiene deseos que están al rojo vivo, tenga la seguridad, la plena seguridad que verá buenos resultados. Cuando tenga usted una meta bien definida y un deseo ardiente en su corazón de lo que va a pedir, póngase de rodillas a orar hasta que tenga la seguridad de recibirlo. Hay un testimonio de un pastor que me gustaría compartirles con ustedes, sobre todo cuando se trata de la fe. El pastor cuenta que necesitaba $5 millones para terminar de construir su iglesia. Esa iglesia ya estaba en construcción. Tenía una visión bien clara, una meta bien visible y un deseo ardiente de tener ya lista esa iglesia con asientos para 10,000 personas, pero su corazón estaba lleno de temor, estaba asustado y no tenía ninguna seguridad. Los $5 millones que necesitaba era una montaña, era algo inalcanzable. Este pastor empezó a orar al Señor diciendo: Señor, ya hemos empezado la construcción, pero todavía no terminamos ninguna seguridad, tenemos de terminar la obra. No sabemos de dónde conseguir los $5 millones. Pasaron 2 meses y el pastor seguía orando y llorando hasta las 12 de la noche. Su esposa pensó que se estaba volviendo loco. El pastor estaba por momentos parado, sin hablar, solamente haciendo guiar en su cabeza la suma de $5 millones. Dice en su testimonio que después de orar intensamente durante 3 meses, una mañana su esposa lo llamó a desayunar. Al salir de su estudio, en los precisos momentos de entrar a la mesa, los cielos se abrieron y una tremenda bendición se derramó sobre él. Es decir, que la seguridad de su pedido fue impartida en toda su alma. Saltó y empezó a gritar: los tengo los $5 millones. Al oír esto, su esposa salió corriendo de la cocina con su rostro pálido y le preguntó: ¿te sientes bien? Tengo los $5 millones, afirmó con toda seguridad. ¿Te has vuelto loco?, le dijo su esposa. No, querida, ya tengo esos $5 millones dentro de mí. Dice que por fe los agarró y no hizo más que echar mano de ellos, eran suyos por fe. Amados hermanos, una vez que se tiene la seguridad de lo que pedimos, es como si ya lo tuviéramos. El título
en nuestras manos ya es nuestro por fe. Aun cuando no vean en sus manos lo que han pedido, ellas vendrán a ser legalmente ya de usted. Porque las cosas que a nosotros nos pertenecen, tienen que llegar a ser nuestras. De modo que debemos orar hasta adquirir la seguridad de nuestra petición. Debemos dar nuestra muestra de nuestra fe. La Biblia dice que Dios levanta a los muertos. Eso significa que Dios realiza milagros llamando a las cosas que no son como las que son. Abraham era un anciano de 100 años y Sara una anciana de 90. Sin embargo, ambos tenían un anhelo bien claro y definido. Su deseo era tener un hijo. Sentían un deseo profundo de ver ese hijo y oraron durante 25 años. Y en cierto momento Dios les dio una promesa. Y cuando ellos estuvieron orando, tuvieron una seguridad. Dios entonces en esos momentos cambió inmediatamente sus nombres. Le dijo a Abraham: no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y a Sarai también le dijo: mas tu nombre será Sara. De modo que Abraham cambió su nombre y se acercó a su mujer y le dijo: mi nombre ya no es Abraham, sino Abraham. Esto significa padre de muchedumbres, de multitudes. Tú tampoco serás Sarai, sino Sara. Abraham y Sara comenzaron a dar testimonio de que serían padres de multitudes, porque creyeron a Dios, aunque la gente se reía al verlos ya viejos. A los 100 años, Abraham y Sara a los 90 tuvieron un niño muy hermoso, al cual llamaron Isaac, que significa risa. Dios quiere cooperar con nosotros en la obtención de grandes cosas. Dios es el mismo porque Jehová nunca cambia. Hasta que no cambiemos nosotros, Dios no puede manifestarse. Dios usó a Moisés y a Josué y a otros hombres de fe, pero cuando Moisés y Josué murieron y no nacieron otros hombres como ellos, el pueblo comenzó a caer y Dios comenzó a cesar su poder. Dios desea manifestarse hoy, pero desea hacerlo por medio o por intermedio de nosotros. No tratemos de hallar una respuesta a través de personas, más bien hablemos con Dios por una palabra de seguridad, porque de todas maneras la palabra de Dios sale y crea. Dios habló y se formaron el cosmos. La palabra de Dios es la materia prima que el Espíritu Santo usa para crear. De modo que usted, hermano, debe pronunciar la palabra. Eso es muy importante. Recuerde que Moisés oró en la orilla del Mar Rojo diciendo: oh Dios, ayúdanos, porque vienen los egipcios. Dios le respondió diciendo: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen hacia adelante. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Hay momentos, amados hermanos, en que se debe orar, y también hay momentos que solo se tiene que actuar y dar órdenes. Se debe orar cuando uno está a solas en su cuarto secreto de oración, pero cuando se halla en el campo de batalla,
se debe dar la palabra de creación. Cuando leemos la vida de Jesucristo, vemos que Jesús siempre estaba dando órdenes. A veces oraba toda la noche, pero cuando estaba al frente de la batalla, daba órdenes. Mandaba que el pueblo fuese sanado. Ordenaba a las olas del mar que se calmaran. También mandaba a los demonios que salieran de las personas. Y por supuesto, sus discípulos hicieron lo mismo. Por ejemplo, Pedro le dijo o le dio la orden al mendigo diciendo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Al cuerpo inerte de Dorcas le ordenó, le dijo: Tabita, a ti te digo, levántate, y ella se levantó. Pablo mandó al paralítico de Listra: levántate derecho sobre tus pies. Él saltó y anduvo. Y esto hacían porque ellos sabían, amados hermanos, dar la palabra de creación. Amados hermanos, usted tiene todos los recursos dentro de sí mismo. Y ahora usted conoce los elementos que se necesitan para que su fe sea usada. Para lograr nuestras peticiones debemos tener un objetivo y una meta bien clara y bien definida. El deseo de lo que se pide debe ser, amados hermanos, profundo, ardiente, quemante, hasta el punto de ser insoportable. Entonces, oren hasta tener la seguridad. Comience, amado hermano, a pronunciar la palabra de seguridad que Dios le ha dado. Que Dios lo bendiga, hermano, y que las cosas que no son, sean. Dios añada sus más ricas bendiciones en cada uno de ustedes, y nos veremos o nos estaremos comunicando nuevamente el domingo próximo a las 10 de la mañana. Que Dios los bendiga. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús.